Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos a una charla y un encuentro más de esta Pegiyá. Hoy tenemos un tema muy especial, muy importante para todos nosotros como Yehudim y como Ma'aminim, como creyentes, ya que la Shoah, el Holocausto, nos tocó y nos toca hasta nosotros, a cualquier persona, en cualquier nivel de observancia y de creencia. ¿Dónde estaba Dios en el Holocausto? Es algo que desafía la fe de cualquier ser humano y de cualquier yehudí. Y como judíos sabemos hacernos buenas preguntas, porque hacernos preguntas es parte de nuestra fe, es parte de nuestra creencia, pero también tenemos que ver qué podemos aprender y qué caminos podemos tomar para encontrar respuestas a los diferentes desafíos de la vida. Para esto tenemos hoy con nosotros al rabino Yoel Migdal, que también tiene muchísima experiencia, no solo dando charlas, sino con toda la juventud. Así que vamos a hacer un poco, escuchar su presentación, su charla, y después vamos a dar lugar para preguntas y después vamos a hacer un cierre. Así que, Yoel, ¿estás por ahí? Estamos acá. ¿Qué tal, Zalmi? Muchas gracias por la presentación. Y como bien vos decís, los judíos sabemos hacernos preguntas. Preguntar es judío. Ya empezamos desde Pesach con el Manish Taná, y esa es nuestra educación. La pregunta no es contradictoria con la fe. Justamente eso es lo que vamos a tratar de poder charlar y dialogar entre todos de esta pregunta tan fuerte que tenemos el pueblo de Israel. ¿Dónde estuvo Dios en la Shoah? Pero quiero empezar desde el principio, explicando un poco el significado de la palabra holocausto, que justamente esto nos va a dar pie para entender la respuesta de dónde estuvo Hashem en la Shoah. Popularmente, la Shoah la conocemos, vamos a decir, en un mundo no judío como holocausto. Pero me parece, y no me parece a mí solamente, sino que a todos nos debería parecer que la palabra holocausto es una pésima definición para la Shoah. ¿Por qué? ¿Qué significa holocausto? Holocausto, justamente, viene de un término bíblico en la Torá que existía en la época en el desierto y posterior en Jerusalén con el Beit HaMikdash, lo que eran los korbanot, las ofrendas. Y dentro de las ofrendas existía una ofrenda que se llamaba Korban Olá, una ofrenda de holocausto. ¿Qué era la ofrenda de holocausto? A diferencia de las demás ofrendas que, vamos a decir, los Kohanim o los que habían ofrendado ese animal podían tener provecho de esto, la ofrenda del holocausto era una ofrenda que era 100% consumida por Hashem. Era algo, un regalo para Dios, 100% para Él, que nosotros no teníamos ningún beneficio. Justamente esto es incorrecto llamar a la Shoah holocausto, porque decir que la Shoah fue un holocausto, fue una ofrenda a Dios, obviamente esto no cabe en la mente de ningún yehudí que pueda entender un poco de historia. La palabra que nosotros usamos o que la gente empezó a usar posterior a la guerra, porque realmente cuando termina la guerra no había una palabra para lo que ocurrió, porque realmente no hay una palabra que pueda definir la barbarie que ocurrió durante la Shoah. Después, con el tiempo, los Yudim empezamos a utilizar la palabra Shoah, que también la palabra Shoah también la encontramos en diferentes psukim, en el libro de Mishle, en los proverbios, también en el Teilim. La palabra Shoah significa destrucción total, una catástrofe. Y realmente eso es la Shoah. La Shoah fue una destrucción total. Y esto nos da lugar a la pregunta que tenemos hoy para compartir entre todos, que es la pregunta, ¿dónde estuvo Hashem en la Shoah? Y realmente esta pregunta, si nosotros la vamos a analizar, es una pregunta que viene de lo más profundo de nosotros y viene justamente, como vamos a charlar ahora en unos momentos, de la fe. Porque justamente quien pregunta esto es una persona de fe. El que no tiene fe no tiene pregunta. ¿Dónde estuvo Hashem en la Shoah? Como si yo no creo directamente en la Shoah,
no creo en Dios. Entonces, obviamente, no tengo ninguna pregunta. Pero justamente como los judíos somos maminim, bnei maminim, somos creyentes, hijos de creyentes, ustedes saben algo muy interesante, que una de las características del pueblo judío, porque cada pueblo tiene sus características, si yo les digo, por ejemplo, digamos, a modo de ejemplo, algo totalmente trivial, ¿sí? Si yo les digo brasilero, ¿qué es lo primero que se les viene en mente? Y alegría, felicidad. Si yo les digo, yo qué sé, americano, bueno, libertad, capitalismo. Si yo les digo inglés, bueno, cada pueblo o país tiene de alguna forma una definición, algo que los define. No es obviamente una regla para todos, pero es una generalización. El Talmud nos dice, si yo digo judío, ¿qué es por definición un judío? Judío es maminim bnei maminim, como la canción, somos creyentes, hijos de creyentes. El pueblo judío, por definición, es un pueblo creyente. Y por eso justamente nosotros nos hacemos esta pregunta, porque creemos en Dios y no nos cierran nuestra mente humana como un Dios todopoderoso, bondadoso, pudo dejar que exista algo como fue la Shoah. Pero realmente, lo primero que les quiero decir es que ¿dónde estuvo Dios en la Shoah? No es una pregunta que tiene apenas 75 años desde que terminó la guerra o 80 años desde que comenzó la guerra. ¿Dónde estuvo Dios en la Shoah? Tiene realmente miles de años de historia. Esta pregunta los judíos nos vivimos haciendo. ¿Dónde estuvo Dios en Egipto cuando sufrimos esos 210 años? ¿Dónde estuvo Dios en todo el sufrimiento posterior a la salida de Egipto, en algunos momentos en el desierto? ¿Dónde estuvo Dios en la destrucción de los templos, en el primer y segundo templo? El Talmud nos cuenta que durante la destrucción puntualmente del segundo templo murieron millones de personas. ¿Dónde estuvo Dios en Roma? ¿Dónde estuvo Dios en la Inquisición, en las persecuciones? ¿Dónde estuvo Dios en las expulsiones de España, de Inglaterra, de Holanda, de todos los lugares donde nos echaron? ¿Dónde estuvo Dios en la matanza de los cosacos? No sé si saben que durante la época de los cosacos, estamos hablando de 1648, murió un tercio de la población judía. Lo mismo del que murió en la Shoah. En la Shoah murió un tercio de la población judía mundial, 6 millones de judíos, que había aproximadamente 18 millones. En la matanza de los cosacos murieron aproximadamente 300.000 judíos, que era más o menos un tercio de la población judía mundial para esa época. O sea que en nivel proporción fue una catástrofe a la misma escala que la Shoah. Y la pregunta ¿dónde estuvo Dios en todos esos sufrimientos? Son preguntas que durante toda la historia nos venimos haciendo. Es más, les voy a contar una historia muy fuerte. Ahora se acerca Yom Kippur. Y en Yom Kippur nosotros vamos a leer sobre los 10 mártires, sobre los Azará Arugei Malhut, 10 judíos tzadikim, sabios, justos, que murieron en una forma terrible. Uno de ellos fue nada más y nada menos que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva sabemos que fue de los sabios más importantes de la Torá. Nos cuenta que cuando Moshe, nos cuenta el Midrash, que cuando Moshe estuvo en el monte Sinai, Dios le mostró todas las generaciones. Obvio, Moshe se lo va a mostrar, ¿sí? Le muestra todas las generaciones futuras. Y en una de esas generaciones le muestra un hombre que analizaba no solamente las letras de la Torá, o lo que dice la Torá, analizaba hasta las coronas de cada letra de la Torá, porque si van a mirar un Sefer Torá, cada letra de la Torá tiene como una coronita. Y Rabbi Akiva interpretaba cada una de esas coronas. Moshe le llamó la atención. Entonces él le preguntó a Dios, ¿quién es este hombre que interpreta esto que ni yo lo sé? Entonces él le dijo, se llama Akiva ben Yosef. Interesante. Y Dios le muestra toda la vida de Rabbi Akiva. Y finalmente le muestra su muerte. ¿Cómo muere Rabbi Akiva? Rabbi Akiva muere a manos de los romanos, para que se ubiquen en la historia, un año después de lo que fue la rebelión de Bar Kokhba, en el año 130 y pico de la era común. Y él muere de una forma trágica.
lo matan con peines de metal, lo hacen un sufrimiento inhumano, termina muriendo diciendo el Shema Israel. Entonces Moshe le pregunta a Dios, ¿esta es la Torá? ¿Y esta es su recompensa? O sea, ¿esta es la recompensa de un sabio del nivel de Rabbi Akiva? Dios le responde, no preguntes, no te voy a dar la respuesta. Ahora yo les pregunto a ustedes, después de que Moshe recibe la respuesta de Dios, ¿cómo continúa la historia de Moshe? Lo conocemos a Moshe como un hombre que pierde su fe, un hombre que se saca la kipá, un hombre que deja de poner tefilín. Por el contrario, su fe no solamente que no se mueve, sino que su fe se fortifica. Entonces, vamos a ver que realmente la Shoah, como vamos a hablar, no necesariamente nos lleva a una debilidad en nuestra fe. Pero no me quiero adelantar, quiero contar un poco de historia. Cuando termina la guerra, en el año 1945, obviamente no había un judío que no había perdido un familiar en la guerra. Un hermano, una hermana, un padre. Hay gente que perdió absolutamente todos, ¿sí? Yo tengo mi abuela, por ejemplo, que si Dios quiere va a cumplir 93 años. Mi abuela se escapó de Polonia antes de que empiece la guerra. Mi abuela perdió prácticamente, fuera de sus padres que vinieron con ella, perdió toda su familia en Europa. Y cuando termina la guerra, justamente, mucha gente, al principio no había tiempo para analizar, no existía la pregunta cómo Dios dejó que pase una cosa así, porque la gente estaba ocupada en buscar si había algún familiar, pero con el tiempo, en el 48, con la creación de lo que es Israel como Estado, y los judíos encuentran de alguna forma un poco de paz en el mundo, y ya cada uno se empieza a acomodar en su lugar, la gente de alguna forma empieza a analizar qué es lo que pasó durante la Shoah. Y lo empieza a analizar desde todos los lugares, desde un nivel sociológico, desde un nivel, vamos a decir, lógico, y obviamente un nivel teológico, o sea, desde un lugar de la religión, desde la fe. Y dentro de esta gente que analiza la Shoah, hubo gente que trató de explicar, y estamos hablando de no gente que no sabía leer una Gemara o un poco de Torah, gente inteligente, sabios, que dijeron, y acá nosotros no estamos para juzgar a esa gente y en ese contexto que nosotros no estamos, hubo gente que dijo que la Shoah fue un castigo. Hoy decir una cosa así es algo, obviamente, que nadie lo va a aceptar. Pero en esa época había lugar para pensar que la Shoah fue un castigo. ¿Por qué un castigo? Porque veníamos de siglos de asimilación. Estamos hablando del judaísmo en Alemania principalmente, que estaba muy asimilado. Entonces hubo gente que pensó que la Shoah fue un castigo. Sin embargo, el Rebbe, nuestro Rebbe, el Rebbe de Lubavitch, el Rebbe quien perdió en la Shoah, y no está hablando el Rebbe desde un lugar, vamos a decir, analítico, vamos a decir, como nosotros que estamos ahora cómodos cada uno en su casa mirando la Pegiyá por Zoom. El Rebbe perdió a su hermano en la Shoah. El Rebbe vivía en Europa cuando estalló la guerra. El Rebbe estudió en Alemania cuando el nazismo empezó a subir al poder. El Rebbe se tuvo que escapar de Alemania, de Berlín, y se tuvo que ir a Francia. Y después el nazismo llegó a Francia y el Rebbe finalmente se termina escapando y llega a los Estados Unidos. Pero el Rebbe en Europa perdió un hermano, el Rebbe perdió una abuela en la Shoah, el Rebbe perdió un cuñado, una cuñada y cientos de miles de compañeros y amigos que murieron en Europa. Y el Rebbe dijo lo siguiente: decir que la Shoah fue un castigo divino es un error muy grave. Y cuando le preguntan al Rebbe, y esta es la mejor respuesta que yo escuché, ¿por qué sucedió la Shoah? El Rebbe respondió con toda la humildad, no sé. Y esta es la mejor
respuesta que nosotros podemos tener. Y la vamos a tratar de entender por qué decimos que no sabemos por qué ocurre la Shoah. Decir que la Shoah es un castigo, ¿qué significa? Nosotros sabemos que una de las reglas, una de las bases del judaísmo es que Dios imparte justicia. Dios es un juez verdadero. Y de alguna forma, todos nuestros actos son juzgados por Dios. Nuestros errores y nuestras mitzvot, nuestras virtudes. Entonces, cuando un yehudí cumple una mitzvah, sin duda es recompensado por eso en este mundo y en el mundo venidero. Si una persona comete un error haciendo un pecado, obviamente va a tener que rendir cuentas y explicar ese error, y si realmente no tiene justificativo, bueno, va a recibir por eso que se confundió. El Rebbe pregunta lo siguiente: ¿realmente existe un error tan grave para que el pueblo judío merezca la muerte de 6 millones de personas? 6 millones de Yehudim, que dentro de ellos estamos hablando de 1,5 millones de chicos. ¿De qué podés culpar a un chico? O sea, vos me podés decir un adulto, un chico. Y estamos hablando de todo tipo de personas, tanto gente que respetaba como gente que no respetaba, sabios como gente, todo lo mismo. Todos murieron de la misma forma. Entonces, decir que la Shoah fue un castigo es decir que hubo un error grave, tan grave, para que Dios nos castigue de esta forma. Sin embargo, ¿cuál es el error? Explícame cuál es el error, pregunta el Rebbe. No existe. No existe algo. Por eso el Rebbe dice claramente que la Shoah es un decreto divino. La Shoah es algo que no sé. No lo puedo entender. No entra en mi lógica humana. Y decir que no entra en mi lógica humana no es decir, bueno, y me conformo con esta respuesta y acepto esto. No. Puedo seguir reclamando y puedo seguir cuestionando cómo pudo pasar algo así. Como Moshe. Moshe pregunta, cuando ve a Rabbi Akiva sufrir después de todo lo que él había hecho en su vida, el estudio de Torá y todo lo que hizo por el pueblo de Israel, y cuando Dios le dice, mira, no te lo voy a poder explicar. Moshe no pierde su fe. Moshe sigue siendo creyente y sigue cuestionando a Dios en los diferentes niveles y cosas que van sucediendo con el pueblo judío en el desierto. ¿Quién mejor que Moshe como cuestionador de Dios? Pero al mismo tiempo, ¿quién mejor que Moshe como la persona de la fe íntegra? Moshe es el prototipo del hombre de fe. Entonces, el Rebbe dice que realmente, si nosotros tendríamos, supongamos ahora, estamos acá y Zalmi y yo somos iluminados y de repente tenemos una profecía y nos revelan desde el cielo cuál fue el motivo de la Shoah. Y ahora nosotros les vamos a contar por qué sucedió la Shoah. Yo les pregunto a ustedes, ¿lo aceptaríamos? Si hoy tendríamos una respuesta, ¿lo aceptaríamos? Yo pienso que no la aceptaríamos. Y si la aceptaríamos, yo no la aceptaría. Aunque venga del cielo, no la aceptaría. Porque somos humanos. Y en nuestra mente humana no existe lugar para aceptar algo así. Pero al mismo tiempo, al revés, si la aceptaríamos, sería un problema. ¿Saben por qué? Porque dejaríamos de reclamar. Dejaríamos de cuestionarnos. Y eso no está bien. Nosotros nunca podemos aceptar una Shoah. No existe un humano que pueda aceptar la Shoah. Pero al mismo tiempo, por más de que nosotros no tenemos una respuesta y seguimos cuestionando cómo pudo suceder la Shoah, no nos olvidemos de Moshe, que aún después de cuestionar cómo puede ser que Rabbi Akiva reciba esa muerte, siguió siendo un judío íntegro y siguió siendo, como dice el Zohar, el pastor de la fe. El pastor de la fe porque él le daba al pueblo judío de comer fe. Él tenía tanta fe que él compartía de su fe con el pueblo judío.
Vamos a preguntarnos, después de esto vamos a decir, bueno, primero de todo, está muy bien, muy linda respuesta, sin embargo, la decimos cómodos desde acá, desde el Zoom, en una mesa, pudiendo charlar. Obviamente para la persona que está relacionado con la Shoah desde un lugar sentimental y emocional, no desde una pregunta, porque si la pregunta es una pregunta que tiene que ver con la lógica, la respuesta la acabamos de dar. La Shoah no tiene una respuesta lógica desde el nivel teológico, pero al mismo tiempo no es una contradicción con la fe. ¿Pero qué? Si vamos a preguntar esta pregunta no desde la lógica, la vamos a preguntar desde nuestro corazón, no tenemos ni para hablar. Chicos, no tenemos directamente lugar para hablar. ¿Quiénes somos nosotros para poder hablar de la Shoah? Nosotros no somos nadie, no vivimos en ese momento, no entendemos lo que fue ese sufrimiento. Por más que nosotros escuchamos de sobrevivientes, no tenemos ni idea. Particularmente yo estuve 11 veces en Polonia, en los campos de concentración en Auschwitz, Majdanek, Birkenau, y cada año que voy lo entiendo menos. Cada año que voy lo entiendo menos. No es que uno dice, bueno, cada año que vas, entonces, bueno, ya podés entender un poco o ya no te emocionás tanto. Por el contrario, cada año que voy me emociono más. Cada año que voy lloro más. ¿Por qué? ¿Qué significa llorar? Llorar significa cuando algo te desborda. Cuando vos no podés entender algo, entonces lloras. Es como, imagínate como que tu cabeza está llena de agua y hay algo que te desborda, te caen las lágrimas. Mientras lo podés entender bajo una lógica, no vas a llorar. Cuando hay algo que te supera intelectualmente, ahí lloras. Si vamos a hablar en lo que refiere a la Shoah y la fe, entonces escuché de gente que dice que después de la Shoah, el pueblo judío perdió su fe. Y por eso hoy en día la mayoría de los judíos no son gente, entre comillas, observantes o llamémoslo con una etiqueta religiosos. ¿Sí? Primero de todo, de que me imagino de que ya llegando al final de la Pegiyá, la mayoría ya sabe la respuesta de esto, de que no existe un concepto de decir religioso. Somos judíos, somos Yehudim, y si vamos a decir hay gente que cumple más, hay gente que cumple menos, seguramente hay gente que cumple más, hay gente que cumple menos. Pero ninguno de los que estamos acá somos quién para juzgar quién cumple más, quién cumple menos. Sí, parecería de que el que tiene la barba, por lo menos a los que veo acá, lo veo a Zalmi abajo mío, no sé quién tiene la barba más larga, pero bueno, seguro Shlomo nos gana a los dos, tu papá nos gana a los dos, pero no somos quién para decir, fulanito cumple más, menganito, sí, cumple más de lo que se ve. Yo no sé lo que pasa en el corazón y ustedes no saben lo que pasa en mi corazón. Pero volvamos al tema. Si nosotros decimos, ¿sabes qué? Después de la Shoah, los Yehudim perdieron su fe. Les voy a decir que hay que estudiar un poco de historia. Porque la gente no sabe cómo era el judaísmo antes de la Shoah. Yo les voy a decir de que hoy en día, en el mundo judío, hay mucho más gente que de alguna forma está acercada a lo que es la Torá y las mitzvot aún antes de la guerra. Les voy a decir que hoy en día vamos a empezar desde el principio. Todo esto que nosotros estamos haciendo, y no me refiero al contexto tecnológico, este concepto de que hay judíos, entre comillas, religiosos, con judíos no tan religiosos, que se unen, que hay un diálogo, antes de la guerra no existía. Esto surge justamente todo el movimiento que existe un diálogo, existe un espacio de encuentro, de Pegiyá, entre jóvenes y entre rabinos. No existía, algo así no existía. El que estaba en una yeshiva estaba ahí, y el que no estaba no tenía acceso a la yeshiva. Pero les voy a decir, vamos a hablar en lo concreto. Quien creía y tenía fe antes de la Shoah, salió de la guerra con su fe fortificada, como Moshe
cuando lo vi a Rebbe Akiva. Hace unos años atrás tuve el privilegio, la oportunidad de tener en mi casa de invitada a una mujer excepcional, sobreviviente de 5 campos de concentración, Auschwitz, Birkenau, Majdanek, Treblinka, Marchas de la Muerte. Se llama Eugenia Unger. Seguramente alguno de los que está acá presente la conoce. Perdón. Eugenia estuvo Shabbat en mi casa, la invité. Y charlamos, obviamente, Shabbat, es un momento festivo, tampoco da para hablar de cosas tristes, pero obviamente tenés en tu casa a una mujer como Eugenia, con todo lo que vivió, le decís, contate alguna historia. Entonces me dice así, Rabino, ¿quiere que le cuente una historia? Yo le voy a contar una historia. Una historia para usted y yo sé que le va a gustar. La historia ocurrió en un campo que se llama Majdanek, apenas a unos kilómetros con la frontera de Rusia, Ucrania. Era un momento de mucho frío, pleno invierno, y hacía literal años que nosotros no comíamos. Lo que comíamos no era comida. Como dice Primo Levi, que las palabras que nosotros utilizamos para la Shoah, como decir frío, comida, son palabras que las tenemos que reformular porque cobraban otro significado. La palabra frío que nosotros decimos, ahora hace frío, estoy con un buzo, no es la palabra frío que los Yehudim usaban en la guerra. Era otro concepto el frío. El hambre que nosotros tenemos hoy en día no es la palabra hambre que ellos utilizaban, era otro concepto. Entonces me dice, hacía años que no comíamos. Ella estuvo en el gueto de Varsovia, en el encierro. Obviamente que cuando llegó al campo, a Majdanek, no es que venía de su casa de comer, no, venía de años de encierro sin comer. Obviamente no teníamos para comer y lo que nos daban los alemanes no nos alcanzaba ni para lo mínimo, ni para sobrevivir. Si vivíamos era porque solo Dios sabe. Un día, me dice así, escuche esto, Rabino, un día entra un oficial de las SS al barranco donde yo estaba, que era un barranco de mujeres, porque en Majdanek había campo también de mujeres, separado el de los hombres, y entra con una olla con sopa, con carne, con papa, algo, pero el olor que tenía eso, era algo, pero impresionante. Años que no sentíamos ese olor. Obviamente cuando entra el alemán con esta olla de comida y cierra la puerta y se va, nos tiramos sobre la sopa. Era una pelea. ¿Quién va a agarrar primero? Pero cuando estamos ahí peleándonos, una mujer pega un grito y dice, esperen un segundo. Algo tiene que haber. No puede ser que los alemanes de repente son buenos. ¿Qué pasó? ¿Esto puede tener veneno? Algo tiene que haber. Pero no parecía de verdad. Entonces esta mujer dice, déjenme pensar. Y se pone a pensar y a hacer cálculos, empieza a contar esto, lo otro. Y esta mujer dice, ya sé por qué trajeron esto para comer. ¿Saben lo que soy? Las mujeres la miran y dicen, no, ¿qué soy? Hoy es Yom Kippur. Hoy es Yom Kippur. Obviamente no tengo que explicar que en Yom Kippur un judío tiene prohibido comer. Me pregunta Eugenia, ¿Rabino sabe lo que hicimos en ese momento? Yo digo, estás en Yom Kippur, estás en un campo, hace años que no comes. Seguro que hay lugar dentro de la ley judía para comer en Kippur. O sea, no hace falta explicaciones de rabinos para que una persona se está muriendo de hambre para que pueda comer en Kippur. Ninguna tocó
esa olla. Fue una mujer y tiró absolutamente todo. Nadie se atrevió a probar un bocado. ¿Sabe por qué? Porque los alemanes nos pueden quitar todo. Nos pueden quitar a nuestros padres, a nuestros hijos, nos pueden quitar hasta nuestro pelo y todas nuestras joyas, nos pueden quitar nuestras propiedades, nos pueden quitar todo. Pero hay algo que ellos nunca van a poder quitarnos: nuestra fe. Nunca van a poder sacarnos nuestra fe. Esta es una historia de una mujer, y estoy hablando de una mujer que, vamos a decir, superficialmente no es una mujer ortodoxa, no va con pollera y con peluca, es una judía con fe. El que no creía antes de la guerra, seguramente cuando terminó la guerra, salió igual o con su fe más debilitada. Sin embargo, el que creía, poca gente de los que creían antes de la guerra, dejaron de creer. Mi bisabuela, que yo conocí, que vivió casi hasta los 100 años, ella se salvó de la Europa nazi y llegó a la Argentina como una mujer observante. Y yo me acuerdo hasta el día de hoy cómo mi bisabuela me contaba historias de la Torá y del Tanaj y nuestros sabios, y yo no vengo de una familia religiosa ortodoxa. Sin embargo, mi bisabuela era una mujer observante de la Torá que siempre creía en Dios, comía kasher y siempre invirtió en la educación de sus bisnietos, porque sabía de que si Dios quiere ellos van a volver. Y no se confundió. Y no sé qué es lo que les quiero contar. La Shoah no es contradicción a la fe. La historia judía no es contradictoria con nuestra fe, porque lo que ocurrió en la Shoah lamentablemente también ocurrió en diferentes momentos de la historia. Viktor Frankl, un judío, psiquiatra, que sobrevivió a Auschwitz, cuando terminó la guerra y se salvó, él de alguna forma desarrolló un pensamiento dentro de lo que es la psicología, la psiquiatría, que se llama la logoterapia. Y dentro de sus escritos hay un libro que es el bestseller de él, que es El hombre en busca de sentido, que lo recomiendo leer. Él escribe ahí su visión de Auschwitz desde un plano y una visión de un psiquiatra, un psicólogo, un psiquiatra, realmente no es psicólogo. Y él dice así: ¿saben quién sobrevivió? ¿Qué tenían en común los sobrevivientes? O la gran mayoría de los sobrevivientes. Tenían un objetivo de vida, tenían un sentido en su vida, tenían algo por qué sobrevivir. O tenían un amor, alguien con quien reencontrarse, o eran gente que le gustaba mucho la política, dice él. Y había un tercer grupo, dice Viktor Frankl: los hombres de fe. La gente de fe. La gente de fe sobrevivió a la guerra, porque tenía un sentido sobrevivir. Una de las cosas más difíciles de una persona que está en un campo de concentración, ¿sabe lo que era? El no suicidarse. ¿Por qué? Porque lo más fácil era suicidarse, era tocar el alambrado. Lo más difícil era tener un sentido. ¿Por qué seguir viviendo? Pero vamos a lo más importante, porque realmente hace 75 años que terminó la guerra y ya recordamos, y tenemos que seguir recordando, como lo dice la Torá, Zahor, Asher Haser Leja, Amalek, recordá lo que te hizo Amalek, el archienemigo del pueblo judío, de que de él, de alguna forma, vienen todos los enemigos y antisemitas del pueblo judío. Como decimos en la Gadá de Pesach, Behol Dorvador, Omdim Aleinu Lejaloteinu, en cada generación y generación se paran frente a nosotros para aniquilarnos, pero Akadosh Baruj Hu Matzileinu Miadam, pero Hashem nos salva de sus manos. Y la pregunta
que realmente a mí me hubiera gustado que este encuentro tenga como título, a pesar que el título lo puse yo, es en vez de preguntarnos dónde estuvo Dios en la Shoah, tendríamos que preguntarnos dónde estuvo el hombre en la Shoah. ¿Dónde estuvo el ser humano en la Shoah? Porque ¿dónde estuvo Dios en la Shoah? La respuesta ya la dimos. Ahora lo que nos tenemos que responder cada uno de nosotros, ¿dónde estuvo el hombre en la Shoah? Porque no nos olvidemos que aparte de todo lo teológico, hubo un mundo, hubieron naciones que prácticamente no hicieron nada al respecto. Salvo excepciones contadas, el mundo cayó. El mundo no hizo nada. Y los aliados tardaron años en entrar en guerra y no necesariamente para salvar al pueblo judío. Lo más importante de la Shoah, obviamente, es recordar, pero de la mano del recuerdo, lo más importante es, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora en función de la Shoah? Quiero contarles una historia que pasó hace unos 5 o 6 años atrás con una chica que realmente no sé si está acá presente. Estoy con el celular y más que a 4 personas no puedo ver, así que no sé quién está y quién no está, así que no voy a dar nombres. Esta chica estuvo en uno de los viajes a Europa donde yo estaba. Y esta chica, que yo no lo sabía, estaba noviando con un chico no judío. Yo no lo sabía y me enteré mucho después. En uno de los campos que se puede entrar a donde fueron las cámaras de gas, las duchas famosas, en uno de los campos, cuando entramos a ese lugar, ahí dijimos que era un momento de verdad, era un momento de reflexión, era un momento donde cada uno se tenía que preguntar, cada uno de los jóvenes que estaban ahí, nos teníamos que preguntar qué somos y para qué estamos en este mundo y qué estamos haciendo en nuestra vida. Y ahí dijimos, que me parece que es lo más importante de toda esta charla, lo siguiente, que los nazis nos mataron por ser judíos. Y la única forma que nosotros tenemos para vengarnos de los nazis es vivir como judíos. Si ellos nos quisieran aniquilar por el solo hecho de ser judíos, entonces nosotros tenemos que hacer lo contrario, vivir como judíos. Ella me contó que cuando salió del campo estaba temblando y que había como una voz interior que le decía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Acaso realmente esto es lo que yo soy? Yo soy judía. Esta es mi verdad, esta es mi historia. Yo con este muchacho que lo amo y que seguramente es el mejor hombre del mundo, nunca va a poder compartir esto conmigo. Nunca. Como yo nunca voy a poder compartir, por más que quiera y por más que trate de involucrarme, la historia de otro pueblo. No por maldad, sino porque es como que yo pueda entrar en la casa y a la familia de otra persona y vivir lo que es toda la historia de esa familia. No puedo, no hay forma. Los judíos somos una familia y tenemos nuestra historia. Podemos respetar, podemos entender la historia de otros pueblos, pero nuestra historia es nuestra historia. Ella en ese momento tomó la decisión de que cuando vuelva a Buenos Aires, termina con la relación. Lo más interesante es que en ese momento los padres de esta chica estaban en New York. Y esas casualidades de la vida, alguien les había dicho
que si ellos querían pedir por su familia, tenían que ir al Ohel del Rebbe, al lugar donde está el Rebbe, el descanso del Rebbe, en Queens, en el cementerio. Y ellos fueron ahí y pidieron por su hija, y pidieron porque su hija llegue a la jupá. Y en el mismo momento su hija está en la cámara de gas en el campo de concentración. No les tengo ni que contar que cuando ella volvió a Buenos Aires, con mucho dolor y con llanto, cortó con esta relación y al poco tiempo conoció un muchacho y gracias a Dios tuve el privilegio de estar en la jupá de ellos y hoy ya están esperando su segundo hijo. Y no estamos hablando de gente religiosa, estamos hablando de gente judía. Lo más importante, chicos, que tenemos que saber es que tenemos que recordar para que no vuelva a suceder. Pero de la mano del recuerdo, tenemos que vivir como Yehudim. Tenemos que aumentar en nuestra conexión con nuestra identidad. Y eso, no hay duda, que es nuestra Torá, el estudio de nuestra Torá y la observancia de nuestras mitzvot. Vivir como Yehudí significa estudiar Torá. Vivir como Yehudí significa ponerme tefilín, hacer tzedaká, amar al prójimo, respetar el Shabbat. Eso es vivir como Yehudí. Y eso realmente es una cachetada a los nazis, porque ellos quisieron destruir al judío y al judaísmo. Sin embargo, nosotros estamos acá como judíos y vivimos a pleno nuestro judaísmo. Así que yo sé que es un tema que da para el intercambio, no lo quiero llamar debate porque nadie está debatiendo con nadie, pero estoy abierto a preguntas o si alguien tiene algo para compartir, algún pensamiento. Dalmi, te escucho. No pude leer si alguien escribió algo. Vi que alguien gente escribió. Chicos, pueden ir escribiendo por el chat o pueden habilitar sus micrófonos y hacer la pregunta. Acá alguien justo preguntó, pero lo comentaste, ¿cómo podemos aprender para evitar que vuelva a ocurrir? Perfecto, perfecto. ¿Cómo podemos evitar? Sin duda, como lo dijimos, sin duda de que tomando conciencia, sabiendo de que la Shoah existió, estudiando, nunca permitiendo ni un milímetro de lugar a comportamientos antisemitas, pero con eso no es suficiente. De la mano de eso, del recuerdo y la lucha contra el antisemitismo, debemos nosotros luchar por nuestra propia identidad y fortificar nuestra identidad. Les quiero contar una historia mientras la gente piensa sus preguntas. Ahí vi que alguien escribió, ahora voy a responder. Cuando termina la guerra, hubo un encuentro entre el Rebbe y directivos del Joint. El Joint, obviamente, que existe hace años y se ocupó muchísimo durante la guerra por salvar a Yehudim y posterior también. Y el board, vamos a llamar la comisión directiva del Joint, que estuvo en una reunión, una audiencia con el Rebbe, vino al Rebbe con una idea. La idea era que por cuanto de que se aproximaba Pesaj, la festividad de Pesaj, ellos sugerían que el Rebbe, como líder del pueblo judío, salga con una proclama que en recordatorio a los niños que murieron en la Shoah, cada familia judía ponga en el Seder de Pesaj una silla vacía, simbolizando de que ese niño no está hoy en el Seder. El Rebbe los escuchó y les dijo, realmente es una idea muy buena, pero si me permiten, quiero agregar un detalle a su idea. Estoy de acuerdo con agregar una silla, pero no vacía. Esa silla tiene que estar llena con un invitado
que no tiene dónde pasar el ceder. No la dejemos vacía. Completémosla con alguien que no sabe dónde pasar el ceder o no sabe que hoy es Pesaj. El quinto hijo famoso que el Rebbe de alguna forma proclamó es este concepto. Pongamos la silla, pero no dejemos la silla vacía. No solamente, este es el concepto más importante, no solamente recordemos y nos quedemos en el recuerdo, sino hagamos algo al respecto, en pos de fortificar nuestro judaísmo y el judaísmo de todo el pueblo de Israel. No dejemos la silla vacía, llenémosla con alguien que no sabe que hoy es Pesaj. Escucho la pregunta. Acá dice, ¿cómo respondemos a alguien que dice que la Shoah nunca existió? Primero de todo, que el que dice que la Shoah nunca existió es porque no estudió sobre el tema. No existe una persona que estudió, aunque sea un poco de historia del último siglo, que pueda decir que la Shoah no existió. Obviamente que hay gente que son negacionistas de la Shoah y son gente que, digamos, con maldad trata de buscar evidencias para decir que la Shoah no existió. Pero tristemente, la Shoah existió. Y la Shoah existió y no solamente tenemos el testimonio de todos los sobrevivientes, que cada vez son menos, pero por eso hubieron diferentes fundaciones, como la Fundación Spielberg, que grabaron estos testimonios. No solamente tenemos el testimonio de la gente, tenemos el testimonio de los lugares que hablan por sí mismos. Tenemos los hechos fácticos que cualquiera que estuvo en Europa los vio con sus propios ojos. La Shoah no existió, y que son las montañas de cenizas que están en los campos de concentración o las fosas comunes, que son la cantidad de zapatos, miles y cientos de miles de zapatos. ¿De quién son esos zapatos? ¿Qué son las ropas? ¿Qué es el pelo que se encontró? ¿Dónde está toda esa gente? Y yo les pregunto, todos los que estamos acá, ¿no tenemos un bisabuelo, tatarabuelo que murió en la Shoah? ¿Dónde está? Son hechos fácticos. Lamentablemente, el que dice que la Shoah no existió, una de dos: o porque realmente no estudió del tema, o porque realmente tiene una intención de maldad de ser un negacionista, y no con, vamos a decir, con un revisionismo histórico. Seguro que es una persona que tiene una maldad, o que no estudió el tema. Acá dice, ¿ves algún paralelismo entre los judíos de Estados Unidos, que se considera primero americanos que judíos, y los judíos de Europa antes del Holocausto? Muy buena pregunta. En un punto sí, pero realmente no. El concepto de que el judío se asimila nacionalmente con el país donde vive, eso existe desde, lamentablemente, se destruyó el segundo templo hace casi 2000 años atrás. Pero hay una gran diferencia en lo que fue el judío alemán previo a la guerra y el judío argentino, el judío americano o el judío español o cualquier judío que vive en un lugar. Seguro el que pregunta es porque quien vive en Estados Unidos de alguna forma se siente bien. Claro, Estados Unidos es un país del primer mundo, es un país, digamos, de vanguardia, es un país donde el bienestar material es muy bueno y los judíos tienen muchos beneficios como ciudadanos de ese lugar. Pero hay una gran diferencia. Hoy en día, yo pienso de que hasta el judío más asimilado o nacionalista a su lugar sabe finalmente, tristemente por lo que ocurrió, que el judío, yo tengo un conocido que cada vez que le preguntan, perdón que interrumpo, porque viene justamente la respuesta, cuando le pregunta ¿de dónde sos? Yo soy de Jerusalén, yo soy de Jerusalén, responde. Entonces, me dice, ¿qué Jerusalén? Si vos naciste en Argentina. Sí, yo nací en Argentina, pero originalmente soy de Jerusalén. Hace 2000 años que me echaron de Jerusalén. Hoy, hasta el judío más asimilado tiene ese sentimiento de
de alguna forma sentirse, y estoy bien acá, me siento cómodo, pero mi lugar es Jerusalén. Entonces, yo pienso de que hay una gran diferencia entre el judío americano hoy en día, que se siente muy cómodo en su lugar, con el judío alemán, que lamentablemente pensó, sin generalizar, pero claramente hubieron judíos en Alemania previo a la guerra, pensó de que ese era su lugar y ahí iba a vivir por la eternidad. Hoy todo yudí que vive en Estados Unidos, si hace tefilá o cuando hace tefilá, le pide a Hashem, quiero volver a Jerusalén. Sí. Dice, ¿por qué los ojos del mundo tardaron en reaccionar? Tengo la misma pregunta. Te voy a responder lo que respondió Estados Unidos. Estados Unidos, cuando le preguntaron, cuando le trajeron las fotos aéreas de Auschwitz, que Estados Unidos tenía en su poder, donde veía, acá está la cámara de gas, acá están los hornos crematorios, acá están los barrancos. Estados Unidos tenía pleno conocimiento varios años antes de que termine la guerra de lo que estaba sucediendo en los campos de concentración. Le preguntaron por qué no invade Auschwitz. Estados Unidos dijo de que si ellos iban a bombardear Auschwitz, iba a morir más gente de lo que se iba a salvar. Le preguntan, bueno, por lo menos bombardear las vías férreas, las vías del tren. ¿Por qué no querés bombardear Auschwitz? Bombardea las vías que llevan al tren, vas a frenar los trenes. Estados Unidos respondió, nosotros no nos metemos en temas políticos de Europa. Así respondió Estados Unidos. Después pidió perdón, pero así en ese momento respondió. ¿Por qué el mundo tardó en meterse? Es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Dice, ¿crees que es el momento en que debemos trabajar unidos para acabar con la diáspora? Cada mitzvah que hacemos, achicamos un poquitito más la diáspora. Cada mitzvah que hacemos, nos acercamos 1 metro más a Israel. Si Dios quiere, cuando venga Mashiach, finalmente todos los Yudim vamos a poder hacer aliyah. Circunstancialmente, hasta que no venga, tenemos nuestros diferentes lugares en el mundo y comunidades donde tenemos una misión de fortificar esos lugares en el mundo, y por intermedio de cada mitzvah que hacemos, podemos de alguna forma acortar la llegada del Mashiach para que todos finalmente podamos llegar a Israel, si Dios quiere. Así es, también mucha gente vive en Israel, viviendo también con un clima diaspórico, llamalo. O sea que diáspora no es solo fuera de la tierra de Israel, lamentablemente, sino diáspora también puede existir estando también en Eretz Israel. Si me permitís, Dalmi, no sé si hay alguna pregunta más, pero quiero terminar con una historia chiquitita. ¿Tenemos 2, 3 minutos? Sí, dale. Dale, excelente. Cuentan que cuando termina la guerra, en el 45, había un rabino, se llamaba Eliezer Silver, un rabino que hizo mucho por los judíos durante la guerra y cuando terminó la guerra. Este rabino organizó como un rezo con muchos de los sobrevivientes. Y a este rezo lo invitó a Simón Wiesenthal. Simón Wiesenthal, el famoso cazador de los nazis, falleció, Zichrono Libraja. Simón Wiesenthal, cuando este rabino Silver lo invita, Simón dice, no, rabino, yo todo lo que tenga que ver con rezo y Dios, no voy a participar. Entonces el rabino Silver le pregunta a Simón Wiesenthal, ¿pero por qué? Me dice, te voy a contar por qué. Cuando yo estaba en Mauthausen, en Austria, en el campo donde estuvo Simón Wiesenthal, había un judío que no sé cómo logró entrar al campo un sidur, un libro de rezo.
Cuando yo lo vi a este yehudí que tenía el sidur, al principio dije, wow, qué impresionante el sacrificio que tuvo que hacer seguro para entrar a este sidur de contrabando jugándose la vida, la verdad, kol hakavod, como se dice en hebreo. Pero después vi lo que hacía este judío con el sidur. ¿Qué hacía este judío? Este judío alquilaba su sidur a cambio de pan. Toda persona que quería rezar, hacer una tefilá, la midá o una parte del rezo que no sabía, tenía que darle su pan a cambio a este judío. Y la gente hacía cola, fila, para poder tener el sidur y poder hacer una tefilá. Y le pagaba con su pan. Este judío, tanta gente le dio pan, así cuenta Simón Wiesenthal, para que entendamos la cantidad de gente que le dio y cómo él ganó de esto, que se terminó muriendo de todo el pan que comió. Comió tanto y no estaba su estómago preparado, terminó muriendo por esto. Entonces Simón Wiesenthal le dice al rabino Silver, si un judío en Mauthausen puede alquilar su sidur a cambio de pan y tener beneficio de eso a expensa de otro, de sacar la comida, yo no puedo hacer un rezo. Entonces el rabino Silver lo mira, muy inteligente, y le dice así, Simón, te hago una pregunta. ¿Por qué el foco y el acento lo pones en el judío que alquila el sidur? ¿Por qué el foco y el acento no lo pones en los judíos que estaban dispuestos a dar su pan por hacer una tefila? Y esta es la perspectiva. Depende cómo uno quiere mirar la Shoah. Uno puede mirar la Shoah como, ¿dónde estuvo Hashem? O uno puede mirar la Shoah, Hashem está con nosotros. Am Israel Jai, estamos acá. Nosotros somos sobrevivientes. El pueblo judío existe y va a existir hasta la eternidad. Así que muchísimas gracias, chicos, por dejarme compartir este espacio. Muchísimas gracias, Dalmi, por acompañarme. Y si Dios quiere, como una vez el Rebbe dijo, la Shoah no tiene respuesta. La única respuesta que acepto, ¿sabes cuál es? Dijo el Rebbe, que Hashem mande Mashiach. Ninguna otra respuesta me interesa. Si Hashem manda Mashiach, ahí te acepto. No hay respuesta sino. Muy bien, Rabino Joel, muchísimas gracias. Y a todos ustedes por compartir, inspirarnos juntos y comprometernos para continuar con Am Israel y que somos todos socios y responsables para la continuidad. Ahí Dana compartió en el chat el link de la próxima charla. Tenemos a un gran doctor que es, si no me equivoco, el director de una organización de Israel que se llama Efrat, que ellos se ocupan y tienen que ver todo con lo que es el aborto, la visión del aborto en el judaísmo. También va a estar un rabino filósofo compartiendo su visión al respecto, así que ingresen ya mismo en ese link de actividad en actividad. Esta Pegiyá no para, esta Pegiyá no termina, hasta hoy a las 22:30 horas, 23 o a las 4 de la mañana, depende del día, depende de vos, pero esta Pegiyá está recién empezando. Así que muchas gracias a todos por participar y nos vemos directo en la próxima actividad. Gracias, Joel, y a todos. Gracias, Dalmi. Saludos. Un abrazo virtual a todos. Bye.